Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de Project Zomboid. En este video les voy a mostrar los mejores lugares para hacer una base. Vamos a ir cada pueblo y ciudad en el mapa. Habían pedido que haga este video hace rato y bueno, llegó el momento. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer a lo EAM X Games. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Para elegir esa base en donde vamos a sobrevivir meses y años, a mi gusto, tiene que tener unas características específicas. Una fuente de agua es vital para sobrevivir, no solo para beber, sino también para lavarnos o regar los cultivos. Podemos estar cerca de lagos, estanques, arroyos o el río. En el caso de no tener cerca una fuente de agua, podemos usar recolectores de agua, ollas o dispensadores de agua. Un campo para cultivar. Si bien también podemos usar una pala y un saco para juntar tierra y colocarla en los techos o dentro de las casas, a mi gusto una buena parcela de tierra hace las cosas mucho más fáciles. La gasolina, un mal necesario para trasladarnos como también para mantener funcionando el generador de electricidad. Lo ideal es tener cerca una gasolinera si es que no quieren volverse loco con este punto. Zonas para cazar. Las verduras solas no alcanzan para sobrevivir, por lo que necesitamos una fuente de proteína si es que queremos mantener nuestro peso todo el tiempo. Estar cerca de bosques, vegetación y bosque profundo nos va a ayudar a poder cazar más fácil conejos, ardillas y aves, que son la mejor opción. Conseguir madera. La madera nunca es suficiente. Si es que queremos tablear puertas, ventanas, construir escaleras, paredes, recolectores de agua o simplemente subir el nivel de carpintería. En el caso de que queramos hacer nuestra base desde cero, entonces es obligatorio estar cerca de una zona con muchos árboles. Equipamiento, una cama, una heladera, una cocina, parecen tonterías, pero muchas de estas cosas hacen la diferencia, especialmente al comienzo. Y si bien podemos conseguirlas después, si ya las tenemos, nos ahorramos de ir a buscarlas. Estar alejado pero cerca. Estar en el medio de la ciudad no es recomendable. El juego tiende a crear más zombies en las zonas urbanas que en los campos, por lo que estar en las afueras va a ser mucho más tranquilo. Pero, eso sí, solo necesitamos un camino para poder volver a la ciudad. Y por último recuerden que si queremos bloquear accesos para que no entren los zombies de forma garantizada, todavía pueden usar las vallas indestructibles que enseñé en el video de tácticas sucias. Al día de hoy, todo lo que sale en ese video sigue funcionando. Teniendo en cuenta esto, les voy a mostrar mis mejores lugares para hacer sus bases en cada ciudad del juego. Bien detallado, con cada punto bueno y malo a mi parecer. Y lo bueno de todo esto es que van a tener los saltos de tiempo en cada ciudad para que ustedes puedan elegir la que más les guste. Si les gusta mi contenido, no se olviden de suscribirse, que me ayuda mucho a crecer y me alienta a seguir haciendo estos videos complejos. Ahora sí, comencemos por mi ciudad favorita, Muldraugh. Está en la zona central del mapa y tiene una conexión directa por la autopista principal con Rosewood, Marridge, West Point y Dixie. El primer lugar que voy a elegir es la gasolinera a la salida de la ciudad. Un excelente lugar para hacer nuestra base en su techo. Su zona es muy buena por los pocos zombies que suele haber y estamos cerca de la ciudad por si queremos ir caminando a lootear sus alrededores. El almacén de herramientas se encuentra al final también de la calle principal y en él tenemos todo lo necesario para sobrevivir. Una zona alejada de la ciudad, pero al mismo tiempo estamos cerca de todo. La granja en el norte se encuentra pasando el almacén de herramientas que ya vimos. Por la calle principal nos vamos a desviar por un camino de tierra rodeado por árboles para poder acceder. Una zona muy aislada de todos que la hace muy tranquila. La maderera McCoy se compone de 4 almacenes grandes llenos de herramientas y de madera, una zona muy buena, que no estamos tan lejos de la ciudad, pero eso sí, para ir a lootear vamos a necesitar un vehículo. La zona rica es un conjunto de casas que tienen vallas altas y un lago cerca. Es una de esas zonas en las que podemos comenzar en el juego. Algo que tiene es que si estamos jugando en multijugador y bloqueamos sus 3 entradas y el camino que da hacia el lago, vamos a tener una fortaleza impenetrable. Almacenes cerca de Rosewood. Otra zona industrial con varios almacenes como en McCoy que se encuentran entre Muldraugh y Rosewood. Alejado de ambas ciudades, suele tener bastantes zombies, por lo que no va a ser fácil limpiar la zona. Rosewood
Se encuentra al costado del mapa, cerca de Muldraugh y Richmarsh. Al ser un pueblo pequeño, es uno de los más fáciles para iniciar la partida por la baja cantidad de zombies que suele tener. Comencemos con el mejor lugar y el más popular, la estación de bomberos. Tenemos todo lo necesario para sobrevivir. Además, enfrente tenemos a la estación de policía si queremos conseguir armas, e incluso si construimos paredes aquí y en esta zona podemos aislar el fondo para poder cultivar sin ningún problema. La estación de bus o la gasolinera es una zona alejada muy buena. Está cerca de un lago, bosques y de vegetación. Si no les gusta este tipo de lugares, pueden irse a las casas que están cerca del lago, pero yo siempre prefiero traerme las cosas de las casas a la estación. También pueden hacer la base en el techo de la gasolinera. La comunidad de casas con vallas. Son una de esas casas rodeadas con vallas altas, excelente para usar en multijugador para que cada persona tenga su propia casa. Están a una cuadra de la calle de los negocios y estamos cerca de la estación de policía y de bomberos. La penitenciaría de Rosewood. Esta opción es solo para los valientes. Todos aquellos que tengan ganas de limpiar el caos de zombies que se van a encontrar serán recompensados con un excelente lugar bien fortificado para vivir mucho tiempo. Excelente para multijugador. West Point. Es la ciudad que se encuentra entre Muldraugh y Louisville, al lado del río, teniendo cerca a Valley Station y a Dixie. Vamos a comenzar por un lugar muy conocido que es el Twiggy Bar, una zona alejada al costado del río. Tenemos al lado la famosa armería, que para acceder a ella necesitamos una almadena o una escalera. No suele tener muchos zombies para limpiarla. Las casas al lago del lago. Son 3 casas bien alejadas de West Point, por lo que no esperen muchos zombies, lleno de recursos naturales, pero al estar alejado de la ciudad vamos a necesitar un auto para ir a lootear o conseguir cosas. La granja al final de la ciudad. Pasando el cementerio se encuentran unas casas perfectas para vivir. Estamos al costado del río y no estamos lejos de la ciudad si es que quieren ir caminando para lootear. La gasolinera cerca de las vías. Otra gasolinera en el extremo de la ciudad para vivir en el techo. Tenemos almacenes, casas, restaurantes cerca para equiparnos con todo lo necesario para sobrevivir. Y por último, la zona de picnic. Está pasando la gasolinera, rodeada por los árboles. Es un lugar un poco más tranquilo al ser una zona rural, por lo que no van a tener muchos zombies. Y seguimos teniendo cerca la gasolinera y el resto de la ciudad. Riverside. Está en la parte superior del mapa, al costado del río, como bien dice su nombre. El único lugar cerca es Doe Valley. Tenemos un centro muy pequeño y luego el resto de las casas están muy dispersas por todo el río. La estación de policía. Una ubicación excelente porque cruzando la calle tenemos la gasolinera y un par de casas para traernos todo lo necesario para hacer de este lugar una buena base. Pero igual, como siempre, pueden elegir hacer la base en la gasolinera, sobre todo en su techo, de la misma manera que lo haríamos en los otros pueblos. La fábrica alejada. Son unos almacenes grandes al estilo McCoy. A un par de metros tenemos una gasolinera, un depósito de objetos y una zona de caravanas para poder equiparnos con todo lo que necesitemos. La comunidad de casas con vallas. Otra vez una comunidad de casas resguardadas por vallas altas irrompibles. Es mucho más grande que la de Rosewood. Acá tenemos unas 34 casas, lo que la hace perfecto para crear una comunidad en un servidor. El galpón cerca del Club Country. Otra zona para aquellos que no quieren estar en las cercanías de la ciudad. Tenemos un lago cerca y varios lugares para cazar. Está un poco alejado de Riverside, por lo que vamos a necesitar un vehículo sí o sí. Bien en el extremo, casi en el final del mapa, yendo por la carretera principal, vamos a encontrar esta tienda de pesca con una casa en el primer piso al costado del río. Cerca tenemos una gasolinera, un restaurante y una tienda general para encontrar todo lo que necesitamos. Una muy buena opción si quieren sobrevivir de la naturaleza. La granja al lado del río. Otra buena opción alejada de toda la civilización. Elegí esta en particular porque está justo en una calle que nos lleva directo a Riverside, Valley Station. Es la zona de casas que están antes de la entrada de Louisville, al costado del río, como también más abajo en el mapa está la zona del centro comercial. Y en este lugar yo comenzaría por... sí, seguro que adivinaron. Otra gasolinera con casa arriba. Pero bueno, esta está en la entrada de la autopista principal cerca de Louisville. Si no les gusta esa casa, arriba de la tienda de licor tienen otra. Está cerca de un arroyo, como también están a 2 pasos del río para poder pescar.
La gran granja cerca del lago. Antes de llegar a la zona quemada por los militares, hay una granja cerca de un pequeño estanque de agua. Una zona más rural, pero que está conectado por una calle que nos lleva directamente al centro comercial para obtener todo lo que necesitemos. Shank Bottom. Es una zona completamente cerrada con vallas de madera al lado del lago. Tenemos una casilla dentro, además de unas casas alrededor para poder lootear. Pero lo mejor de todo, que también tenemos tiendas cerca. Y a menos de una cuadra tenemos una tienda de pesca en donde vamos a poder encontrar 2 recolectores de lluvia grandes, así también como cañas y carnadas para poder ir a pescar al muelle Dixie. Es la pequeña zona de caravanas entre Muldraugh y West Point. No hay mucho para elegir, por lo que yo iría a la gasolinera. Tienen las caravanas y un par de negocios para equiparse con todo lo que necesiten, y si no encuentran mucho loot por la autopista principal, pueden llegar a Muldraugh o a West Point de forma directa. Doe Valley. Es la zona de campos que se encuentra entre Muldraugh y Rosewood. Tenemos un pequeño pueblo y luego son granjas de cultivo dispersas por la zona. En esta zona yo les voy a dar 2 lugares. La primera es la gasolinera del pueblo. Así es, otra gasolinera con una casa arriba y al lado de un lago. No se puede pedir más que eso, ¿verdad? Ah, no, sí se puede, porque a 200 metros tenemos una tienda de herramientas, un mercado de comidas, un consultorio médico, la estación de policía y varias casas. ¿Algo más quieren? ¿Necesito seguir explicándoles por qué este es un buen lugar? La otra zona es la tienda de objetos militares. Si bien esta zona tiene de todo y muchos lugares para elegir, yo elijo la tienda por la cantidad de contenedores que tiene. Tenemos varios negocios, un consultorio médico, un taller mecánico, una gasolinera. Si no les gusta ese lugar en particular, pueden elegir cualquier otro de los que le acabo de nombrar. March Ridge. Es la última zona del mapa para decirles bases. Se encuentra en la parte extrema izquierda del mapa, al costado de Muldraugh y por debajo de Rosewood. El pequeño pueblo militar no ofrece mucho por su estructura de casas similares, así que les voy a nombrar 2 lugares. El primero sería la escuela, porque tiene vallas altas en todo su fondo y está ubicado en el centro del pueblo. No es muy grande, pero está cerca de todo. El otro lugar sería el mercado al lado de la gasolinera. Tiene toda la zona comercial a sus alrededores, así que pueden encontrar muchas cosas que necesiten. Y si quieren hacer la base en el techo de la gasolinera, no me voy a enojar. Louisville. Un lugar que no necesita presentación. La gigantesca ciudad en el extremo del mapa nos ofrece un montón de lugares para elegir, así que solo les voy a dejar un par. Comencemos con las favoritas de todos, las mansiones al costado del río. Una vez que crucemos el bloqueo militar, en la primera intersección vamos a doblar a la izquierda y vamos a llegar al barrio especial. Pueden elegir la que más les guste, da lo mismo. Yo suelo elegir la más cercana a la gasolinera porque además del combustible, la calle nos da directamente a la zona industrial y por abajo vamos directo a la Universidad de Louisville. Las casas con vallas con un estanque. Es otra comunidad de casas protegidas. Lo bueno de estas casas es que solo tienen un acceso para ingresar y si le construimos unas puertas al lugar vamos a estar seguros. Tiene una conexión con una calle principal que nos da directamente a una zona comercial. El campo de conciertos de Louisville. Una zona también alejada, completamente protegida por una reja alta con solo 2 accesos. Hay un estanque de agua cerca y dentro de las vallas tenemos de todo, como caravanas y una tienda médica. Sus calles nos conectan a muchos lugares para ir a lootear. La fábrica de bat de béisbol al costado del río. Si son como yo y les encantan los bats con clavos, este edificio va a ser su paraíso. Van a tener tantos bats para matar a golpes a toda la población de Louisville. En sus alrededores tenemos todo tipo de negocios y casas para conseguir todo lo que necesitemos. La estación de bomberos chica. Se encuentra alejada del centro de la ciudad, pero tenemos muchos negocios y casas cercas para lootear. El fondo está completamente vallado para poder sembrar sin miedo. El almacén de Muldraugh, pero en Louisville. ¿Recuerdan el almacén de herramientas en el extremo de Muldraugh? Bueno, es el mismo, pero está dentro de la zona industrial de Louisville. Y encima a 200 metros tenemos al río y enfrente tenemos a la tienda de artículos militares.
Las casas alejadas a la entrada de Louisville. Apenas cruzamos el bloqueo militar, una pequeña calle nos va a llevar a 2 casas alejadas de todo junto al río. Una de ellas tiene un garage, mientras que la otra tiene un pequeño cuarto de herramientas en el agua y una casa en construcción. Todo esto enfrente de un hospital, cerca de una gasolinera. Las casas cerradas con paredes. Cerca del campo de conciertos hay un conjunto de casas con vallas altas de madera. Para acceder a todas estas casas que ven en el centro, tienen que ingresar por este camino que está acá. Si lo bloquean con paredes y vallas, tienen una zona enorme para ustedes. Eso sí, están en el medio de la ciudad, por lo que esperen bastantes zombies. Es un lugar excelente para el multijugador o un servidor. Y nada más, esos serían todos los lugares. ¿Y si quiero estar a la intemperie o crear mi casa desde cero? ¿A dónde voy? Sí, es verdad, hablé de los edificios pero no de los lugares. El mapa está repleto de estas zonas. Simplemente aléjense un poco de las ciudades, estacionan el vehículo junto a unos árboles y disfruten de la naturaleza. Les voy a dar mis 3 lugares favoritos. El primero, y mi lugar favorito, que seguro ya lo vieron en muchos de mis finales, debajo de West Point, cruzando este puente, vamos a llegar a esta zona triangular, en donde cuando ya tengan las herramientas necesarias, van a poder hacerse su casa aquí, o también van a poder hacerla dentro del agua. La segunda zona también está cerca de West Point. Es el famoso puente que casi siempre está lleno de vehículos por la autopista principal, yendo hacia Louisville. Ahí también tienen una zona que es aún más grande que la anterior, y estamos todavía más cerca de West Point. Y el último punto es, a la salida de Riverside, exactamente saliendo por esta esquina, por la zona de tierra, vamos a llegar cerca de los árboles al lado del río. Ahí pueden llevarse su tienda para dormir, para comenzar a crearse su casa. Otra opción que pueden usar son las casas alejadas en el medio de los bosques, y de estas hay varias en el mapa. En Muldrow tenemos 2, una está yendo derecho por abajo del bar de Rusty Rifle, la otra está arriba de las caravanas en la zona de Dixie. También, yendo por la calle en el cruce de Dixie hacia abajo, vamos a encontrar una entrada de barro para acceder a una zona de camping entre los árboles con un estanque de agua. Otra zona que les recomiendo es desde el primer puente que les enseñé cerca de West Point. Si seguimos por esa calle, vamos a encontrar un camino de tierra que nos va a llevar a un club de camping con varias casas y hasta con una cancha de fútbol. Pero si quieren algo más alejado, a la mitad del camino de tierra que nos lleva al camping, si se meten entre los árboles en esta zona, van a llegar a una cabaña aislada y alejada completamente de toda la civilización, en donde de seguro si les sucede algo, nadie va a escuchar sus gritos. La isla dentro del lago. De la tienda militar en Doe Valley, si seguimos por el camino, vamos a ver otro camino de tierra que nos va a llevar directamente hacia una gran zona de camping. Dentro de esa zona de camping hay un gran lago con 2 islas. Puedo asegurar, si hacen su base en esta isla, no van a tener ningún problema con los zombies. Y nada más, esos son los lugares que les recomiendo. Lo bueno de este juego es que cualquier casa, cualquier lugar es buena zona para hacer una base, si es lo que quieren hacer. Recuerden que estos son solo recomendaciones. Si a ustedes les gusta la casa de al lado de la que les dije, también está bien eso. Me gustaría que me digan cuál fue el lugar más raro en donde hayan intentado hacer una base, así como también cuál es su lugar favorito, que en cada partida van siempre al mismo lugar. Decímelo abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el video, no olviden de dejar un like, de suscribirse que me ayuda mucho a crecer y de compartir estos videos con todos aquellos que quieran aprender a jugar. Yo soy Apousio, abrazo grande y hasta pronto.